Si lleváis tiempo siguiendo este canal, seguramente os habréis dado cuenta de que los últimos proyectos que os hemos enseñado los hemos hecho a través de una empresa llamada PDP Legacy. Muchos me preguntáis por qué decidí crear esta empresa en lugar de seguir invirtiendo como particular. Y si cualquiera que quiera invertir en inmobiliario debería hacer lo mismo. La verdad es que esta es una de las decisiones más importantes que he tomado desde que empecé a invertir. Y curiosamente, también es una de las que peor se explican en Internet. Normalmente solo encuentras dos tipos de vídeos, los que te dicen que crear una empresa es la mejor decisión que puedes tomar y los que te dicen que no merece la pena. Pero casi nadie te cuenta en qué momento sí tiene sentido hacerlo y en cuál no. Por eso hoy quiero contaros mi experiencia, no porque sea la única válida, sino porque es la que yo he vivido y quiero contaros mi experiencia. Quiero explicaros por qué nació PDP Legacy y cuáles fueron las razones que me llevaron a crearla, qué ventajas me ha aportado, qué inconvenientes tiene y sobre todo si volvería a tomar la misma decisión si hoy tuviera que empezar desde cero. Y además, al final del vídeo os voy a contar cómo podéis tener vuestra propia empresa por apenas unos pocos cientos de euros. Cuando empecé a interesarme por la inversión inmobiliaria, nunca pensé en crear una empresa. Sinceramente, ni siquiera me lo planteaba. Mi único objetivo era aprender, ahorrar todo lo posible y hacer una primera operación que saliera bien. Como la mayoría de personas, empecé pensando como un particular. Si quería comprar un inmueble, lo lógico era hacerlo a mi nombre. Era lo más sencillo y tampoco veía ningún motivo para complicarme más la vida. Pero conforme fui aprendiendo y haciendo números, me di cuenta de que mis objetivos estaban cambiando, ya que no quería comprar un único inmueble. Quería hacer una operación, aprender de ella, hacer una segunda, una tercera y seguir creciendo durante muchos años. Fue entonces cuando dejé de preguntarme cómo comprar un piso y empecé a preguntarme cómo construir algo duradero y escalable alrededor de la inversión inmobiliaria. Y este cambio de mentalidad fue el que me llevó a plantearme por primera vez la posibilidad de crear una empresa. Empecé a investigar y me encontré más dudas que respuestas. A partir de ese momento hice lo que intento hacer siempre antes de tomar una decisión importante. Me vi decenas de vídeos, hablé con asesores fiscales, con abogados, con personas que llevaban mucho tiempo invirtiendo. Y cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que había muchísima información contradictoria. Unos aseguraban que una sociedad limitada era imprescindible para cualquier inversor. Otros decían que iba a pagar más gastos. Incluso había quien afirmaba que crear una empresa era la mejor forma de pagar menos impuestos. Al final, después de darle muchas vueltas, tomé la decisión de crear PDP Legacy. Y aquí también quiero contaros cómo fue ese proceso, porque creo que es algo que casi nadie explica. Recuerdo perfectamente ese momento. Lo primero que hice fue sentarme con mi asesor para definir qué actividad iba a tener la empresa y elegir el CENAE que mejor se adaptaba al proyecto que quería desarrollar. A partir de ahí empezaron todos los trámites: redactar los estatutos, constituir la empresa, dar de alta la actividad, inscribirla en el registro mercantil y esperar a que nos mandaran el CIF definitivo, porque hasta que no tienes este CIF definitivo, por ejemplo, ni siquiera puedes abrir la cuenta del banco. En total, este proceso tardó alrededor de unos 20 días y tuvo un coste cercano a los 1.800 euros. Y quiero detenerme en esto porque es un detalle que mucha gente pasa por alto. Si estás negociando la compra de un inmueble, esos 20 días pueden marcar la diferencia entre cerrar la operación o perderla porque otro comprador se te adelante. Y precisamente por eso, al final del vídeo os voy a contar una alternativa que muy poca gente conoce y que puede ahorrar tanto tiempo como dinero. Yo no creé una empresa para pagar menos impuestos. Sé que mucha gente piensa que esa fue mi principal motivación, pero no es verdad. De hecho, hay situaciones en las que incluso puede resultar más óptimo fiscalmente invertir como persona física que hacerlo a través de una empresa. Todo depende del tipo de inversión que quieras hacer. Si mi único objetivo hubiera sido comprar uno o dos pisos para alquilarlos, probablemente nunca habría creado una empresa. Mi intención era otra completamente diferente. Yo quería construir una empresa que me permitiera crecer con el paso de los años. Quería poder hacer promociones inmobiliarias, trabajar con arquitectos, constructoras, inversores privados y entidades financieras. Quería separar completamente mi actividad inmobiliaria de mi patrimonio personal y empezar a trabajar de una forma mucho más profesional. En definitiva, no quería crear una empresa para hacer una operación. Quería crear una empresa para hacer muchas operaciones. ¿Significa esto que todo el mundo debería crear una empresa? En absoluto.
De hecho, creo que muchas personas crean una sociedad limitada demasiado pronto. Si estás empezando, si solo quieres comprar una vivienda para alquilar o simplemente quieres hacer una primera inversión para aprender, probablemente no la necesites. Una empresa no hace que te encuentres mejores oportunidades, no convierte una mala operación en una buena y tampoco hace desaparecer los riesgos. Lo único que hace es darte una estructura distinta para trabajar. Y esa estructura tiene ventajas, pero también tiene muchas obligaciones. ¿Y cuáles son esas ventajas que te da una SL? En mi caso había varias razones muy claras. La primera era separar completamente mi patrimonio personal de mi patrimonio empresarial, como os he comentado. Quería saber en todo momento qué activos pertenecen a la empresa y cuáles formaban parte de mi patrimonio personal. La segunda era profesionalizar toda la actividad. Yo no quería gestionar cada operación como algo aislado. Quería crear procedimientos, trabajar con una gestoría, llevar una contabilidad organizada y empezar a construir una empresa de verdad. Otra razón muy importante era poder trabajar con financiación privada, como ya os comenté en otro vídeo. Este cambio de uso se financió en parte gracias a inversores privados. Tener una empresa facilita muchísimo toda esta estructura y transmite una imagen mucho más profesional de cara a estos inversores. También quería reinvertir continuamente los beneficios. Mi objetivo nunca ha sido ganar dinero con una sola operación y gastarlo. Mi intención es utilizar esos beneficios para seguir comprando inmuebles y seguir escalando poco a poco. Y evidentemente, una vez definida esta estrategia de crecimiento y reinversión, la empresa también encajaba mucho mejor desde el punto de vista fiscal. Y por último, había una razón que para mí tiene mucho peso. Quería crear una marca. No quería que todo dependiera únicamente de mí. Quería construir algo que pudiera seguir creciendo durante muchos años y que algún día fuera mucho más que una simple empresa que compra y vende inmuebles. Y ahora viene la parte que casi nadie cuenta, porque crear una empresa también tiene inconvenientes. El primero son los costes. Una empresa genera gastos, incluso cuando no está vendiendo nada. Hay que pagar gestoría, contabilidad, presentar impuestos, legalizar libros, depositar cuentas anuales y cumplir con una serie de obligaciones que no desaparecen porque un año no hagas ninguna operación. El segundo inconveniente es el tiempo. Llevar una empresa implica mucho más trabajo administrativo del que imaginaba. Hay más documentación, más controles y muchas más responsabilidades. Y hay otro aspecto que me parece especialmente importante. El dinero de la empresa no es tu dinero. Parece obvio, pero muchísima gente no lo entiende. Que el dinero esté en la cuenta bancaria de la sociedad no significa que puedas usarlo libremente como si fuera tu cuenta personal. Pertenece a la empresa y sacar ese dinero también tiene unas consecuencias fiscales que hay que conocer. Por eso siempre digo que crear una empresa no consiste únicamente en abrir una sociedad limitada. Consiste en cambiar completamente la forma de pensar. ¿En mi caso volvería a crear de nuevo PDP Legacy? Por supuesto, sin ninguna duda, pero no porque sea la única forma correcta de invertir. La volvería a crear porque encaja con los objetivos que tengo hoy. Quiero seguir haciendo promociones inmobiliarias, quiero seguir creciendo, quiero trabajar con inversores, quiero construir una empresa que dentro de 10 o 15 años tenga un patrimonio mucho mayor que el actual. Para esos objetivos, crear PDP Legacy fue una decisión acertada. Ahora bien, si hoy tuviera 20 o 30 mil euros y quisiera comprar mi primer piso para alquilarlo, probablemente no comenzaría creando una empresa. Primero aprendería a invertir, porque la mejor inversión nunca es una sociedad limitada. La mejor inversión siempre es el conocimiento. Con el tiempo me he dado cuenta de que mucha gente se hace la pregunta equivocada. La pregunta no debería ser si merece la pena crear una empresa. La verdadera pregunta es qué quieres construir durante los próximos 10 o 15 años. Porque una empresa no te garantiza el éxito, no encuentra oportunidades por ti y tampoco sustituye una buena operación inmobiliaria. Lo único que hace es darte una estructura para crecer y esa estructura puede ser una de tus mayores ventajas o convertirse en una carga si realmente no la necesitas. Y como os prometí al principio, existe una forma mucho más rápida y económica de tener una empresa ya constituida, y es comprando una sociedad que ya existe. Este es un tema muy interesante porque puede ahorrar bastante dinero y mucho tiempo, pero tiene muchos matices que creo que merecen un vídeo específico. Así que si os interesa, lo preparo y os explico exactamente cómo funciona y en qué hay que fijarse para no llevarse ningún susto. Y ahora sí, me gustaría saber vuestra opinión y en qué punto os encontráis vosotros. ¿Invertís como particulares? ¿Ya tenéis una empresa?
¿O todavía estáis pensando si merece la pena crear una? Os leo en los comentarios, porque tengo curiosidad por saber cuántos de vosotros estáis justo en ese momento de tomar la decisión. Nos vemos en el próximo vídeo.